panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan. Tempranito va y lo saca calientito en su canasta para salir con su clientela por las calles principales y también la ciudadela y después a los portales, y el que no sale se queda sin el pan para comer. Diga. Hola a todos, bienvenidos a la primera conferencia virtual del ciclo Repaseando por San Luis, recorridos y pláticas sobre la ciudad, titulada Panaderos y el Pan, Delicias sobre Ruedas, a cargo de Víctor Manuel Espinosa Romo, mejor conocido como Mr. Botas, quien estudió hasta tercero de secundaria, nacido en el barrio de San Miguelito, quien desde hace poco más de 7 años ha realizado, hasta la fecha, unos 300 recorridos por diferentes lugares emblemáticos de nuestra ciudad, así como la Cañada del Lobo, la Presa San José, la Contrapresa y el Centro Histórico y cada uno de todos los barrios de la ciudad. Ha llevado a cabo pláticas y conferencias en instituciones educativas como la Apostólica, el Centro Escolar Manuel José Otón, Centro Escolar José María Morelos y Pavón, el Instituto Tecnológico Regional, la Escuela de Estomatología, preescolar, primarias y secundarias, obteniendo buena aceptación por parte de maestros y alumnos. Ha realizado ya 5 pláticas referentes a distintos temas de usos y costumbres de los barrios en la sala del edificio del Palacio Municipal. Actualmente lleva a cabo recorridos y una plática al mes para diferentes grupos de Facebook y centros educativos, así como para el Centro de las Artes, con quien lleva ya poco más de 3 años trabajando. Ha participado en programas de televisión durante unos 9 meses en los canales 13, 9 y 7 locales. Periódicamente es invitado a promover la historia de edificios y personajes en las estaciones de radio abiertas y por internet. Su recopilación de datos los abarca desde libros de historia, archivos históricos, personas y personajes de cada barrio, comercios de la ciudad, así como personas de edad adulta con diferentes oficios y carreras dentro de la vida cotidiana de los barrios y la ciudad, mismos que entrevista personalmente. Lo realiza con la importancia de difundir la historia que radica en cada generación. Debe de saber qué viene para poder conservar cada edificio, calle e identidad que nos caracteriza como potosinos. Muy buenas, suerte que estamos aquí hoy ante esta plática relacionada a lo que es el pan, que es un producto el cual consumimos pues desde pequeños hasta nuestros últimos minutos. El pan es tan importante y también muy importante es lo que produce México, que hasta nombres muy curiosos le ponen a los panes, al producto que se elabora. Agradezco yo la invitación a la Secretaría de Cultura y al Centro de las Artes en San Luis Potosí dentro de su 13º aniversario, el cual pues estamos celebrando con pan y café bien caliente. Su amigo Víctor Espinosa, Mr. Botas, pues agradece que nos pongan mucha atención en esto que es aprender más de nuestro San Luis Potosí y de la historia del pan. Dentro del programa Repaseando por San Luis Potosí, pues tenemos algunas pláticas y dentro de estas, hoy hablaremos del pan. El pan, la harina, el producto, ¿con qué se hace? Recuerden que desde tiempos bíblicos, cuando en su camino de la huida a Egipto, la gente preguntaba, ¿qué vamos a comer? Y Jesús, Dios, les manda a decir que coman el maná. Cuando la gente va a algún templo y compra o alguna hostia o ve lo que es las obleas, sabrán que esa especie de harina, ese es el maná. Él hace caer un tipo de polvo que se hace al amanecer, un tipo de oblea, delgadita, es una harina, ese es el maná. Después, dentro de la misma Biblia se menciona que Él comparte el pan. Jesucristo comparte el pan con la gente. Entonces se viene dando lo que es el pan, el nombre. Y dice, no solo de pan vive el hombre, también hay algunas parábolas que él menciona. El pan se ha hecho de trigo, de arroz, de harina de mezquite aquí en San Luis Potosí, de semillas y de otros productos que nos da el campo. En algunas
comunidades o en algunas que elaboraban el pan en distintas culturas. También él menciona que no comerás, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Eso también lo menciona. Y se viene mencionando el pan, y muchas culturas lo hacían. Aquí en México, resulta que cuando llega 1521, llega Hernán Cortés, dentro de la tripulación que venía un señor que en algunos libros que estuve buscando le mencionan como Juan Garduño y en otros como Juan Garrido. Esa persona era un mulato. Ese mulato encuentra unos costales, sacos de trigo, el cual empieza a elaborar pan. Fíjense desde cuándo empieza aquí el pan en México. En 1537 este hecho lo ponen en archivo, está en los archivos históricos de Sevilla, España. Este hecho, el que Juan Garrido o Juan Garduño realiza el pan con la harina encontrada en los sacos que venían dentro de las naves que traía Hernán Cortés aquí en México. Ahora, el pan, ¿quién lo hace? Mucho cuidado, muchas veces decimos vamos con los panaderos. Los panaderos son los que venden el pan y quien hace el pan son los tahoneros, porque resulta que dentro del horno meten una tabla grande que tiene una como charola con un palo largo y lo meten y ese se llama tahona. Entonces los tahoneros son los que elaboran el pan y los panaderos son los que lo venden. Aquí en San Luis Potosí he visitado dos tahonas de esas y he visto en muchos lados en Ciudad Fernández, y lo que es la parte baja del Hotel Progreso, ahí hay algunas tahonas y algún horno grandísimo. Está muy grande el horno. Me decía un señor que cabían hasta 3 puercos adentro de lo que es el horno. Está abajo. Esa vez entré con permiso del señor a ver esa parte baja del horno dentro del Hotel Progreso de 1870. Y luego dicen, los panaderos tendrán su día, tendrán su santo. Resulta que el Día Internacional del Pan o de los Panaderos es el día 16 de octubre, el Día Internacional. Aquí en México se celebra el 4 de agosto. ¿Y quién es su santo patrono? San Antonio de Padua, que se celebra el 13 de junio, Día de los Toños y de las Antonias. También en México se elabora mucho pan y hasta canciones. Hay una canción muy importante que se llama La Chilindrina, que es el nombre de un pan. La Chilindrina es una canción elaborada y compuesta por Salvador Flores Rivera, que era el compositor de vecindades, de tamaleras, de la situación que pasaba en México en los años 30, 40. Él es Salvador Flores Rivera y existe una canción llamada La Chilindrina. Espero la escuchen. También aquí en San Luis Potosí, aquí en este lugar donde estamos ahorita, existe, dentro de lo que hoy se llama el sistema de internet, una película llamada Suelta las Penas. Y fue grabada aquí mismo, en este edificio. Cuando tengan oportunidad, búsquenla, véanla. Se llama Suelta las Penas. Y qué curioso, Suelta las Penas, si usted lo abrevia, es SLP, grabado en San Luis Potosí. Y esa situación de esa película, no se las voy a platicar todo, pero resulta que coincide en el lugar en que estamos, y coincide porque es de un muchacho que hacía churros. Qué curioso, ¿verdad? Bueno, pues así es la historia en San Luis Potosí y todo lo que se hace. Algunos panaderos aquí en San Luis Potosí elaboran las conchas. Miren, aquí tenemos un rico pan. Hay conchas. Ahorita les voy a decir muchos nombres que le ha puesto a México a los panaderos al pan. Las conchas se elaboran de harina y inflan, pero antes de que inflen le ponen una especie de azúcar glass. Por eso usted se la encuentra con rayitas. No crea que ponen el azúcar y le van haciendo las rayitas. No, al inflarse se va abriendo el azúcar glass y va haciendo esa especie de rayitas. Hay peyoconchas en Real de 14, porque son unas conchas elaboradas parecidas a lo que es el cactus del peyote. Entonces se llaman peyoconchas. También hay otros panes hasta ahorita en el tiempo de panes elaborados a lo que se va a hacer el tiempo o la tradición, como lo que es las roscas y los días de muertos.
Ese tipo de panes son los que se elaboran en cierto tiempo. Usted no puede comer, o sí puede, pero es raro encontrar una rosca en el mes de agosto. Oiga, no tiene rosca de Reyes, a menos que hayan llegado muy tarde, pero los Reyes se acostumbra a ese tipo de pan en ciertas fechas aquí en México. Existen muchos panes, por ejemplo el bolillo, que es el más sencillo de hacer, es un envoltorio o es uno que lo van haciendo así, y luego además lo van cortando con una especie de cuchillita y ya le van marcando una rayita. Por eso es cuando el bolillo tiene una rayita aquí a un lado, eso lo hacen con una navajita. El pan del bolillo es el que tiene o no tiene sal, no tiene azúcar, ese es casi natural. Hay otras empresas que usan máquinas para elaborar el pan, elaborar el bolillo, y no, los señores van haciendo las bolitas así, lo van boleando, por eso se llama, lo van boleando y lo van aventando los panaderos de antes. Ahorita les voy a decir nombres de panaderías. En San Luis Potosí existe un pan muy bien hecho y muy sabroso, como el que tenemos aquí. San Luis Potosí es tan importante en lo que es la gastronomía, lo que es comidas, lo que es elaboración de pan, elaboración de churros, elaboración de donas. Hay hasta comercios y personas que ya ocupan el producto del pan para su venta, como los famosos molletes de doña Fabiola, que tiene ya más de 25 años vendiendo en su lugar, o los famosos aquellos de los años 80, las empanadas de Lalito, Eduardo Olvera Rangel, vecino de aquí de San Juan de Guadalupe. Son muchos los productos que se elaboran. En México, en la CDMX, que hoy le dicen así, antes Distrito Federal, existió una panadería del año de 1870, su nombre, La Vasconia. La Vasconia era del señor Villalpando, del señor William, perdón. También en México existe una panadería muy famosa que cuando va uno a México le dicen, me traes pan del El Globo. El Globo es de 1884. Es un pan que aún existe, o una panadería, el nombre, que aún existe en lo que es el aeropuerto, en lo que es las centrales camioneras y lo que es en la Ciudad de México. Aquí en San Luis Potosí, la Parisien o la Parisiense es una de las panaderías del año de 1904. Después le cambian el nombre a La Superior. Una panadería se llama La Superior y la otra se llama La Parisien o La Parisiense. Son panaderías de los años 1904. En octubre del año 2020, hace un año, para hacer promoción de su venta del pan de muerto, con el ingenio del mexicano, cargaron un ataúd desde la calle de Bocanegra. Caminaron todo lo que es la calle, el pasaje Hidalgo, cargando el ataúd, anunciando su próxima venta del pan de muerto. Eso está en periódicos y está en videos, para que vean el ingenio del mexicano. Existe otra panadería muy antigua, se llamó La Prueba. La Prueba era una especie de panadería exquisita, de panadería muy fina, que existió contra esquina de lo que es el Palacio de Gobierno, calle Allende, y lo que es el lado norte del mercado del Jardín Hidalgo. También de ahí se cambia a lo que es la calle de Morelos, esquina con Álvaro Obregón. La Prueba se llamaba. Hay otra panadería llamada La Concordia. Esa panadería La Concordia la empieza el señor don Natalio Rodríguez. Don Natalio Rodríguez empieza a vender el pan sobre la calle de Manuel Josotón, enfrente de donde hoy es el museo de donde vivió Manuel Josotón. Ahí existe un hotel llamado hoy el Concordia, pero antes fue panadería, y ese edificio también fue mueblería, y hoy es hotel, el Concordia, y desde entonces existe su nombre. También existe una panadería existió en 1913, llega don José Lomelí aquí a San Luis Potosí. Él viene de Aguascalientes y empieza a buscar su porvenir, y así le llama a la panadería, El Porvenir, en la esquina de la calle antiguamente llamada El Coliseo, y hoy se llama Abasolo. Se llamaba El Coliseo porque ahí en el Teatro Alarcón había coligallo, había peleas de gallo, y esa calle se llama hoy Abasolo, esquina con calle Morelos, antiguamente llamada calle del Arenal,
Después daremos una plática sobre los nombres de las calles antiguas. Y el pan se elaboró desde 1918, aunque él llegue en 1913, a partir de 1918 dura vendiendo pan y dura 98 y casi los 99 años vendiendo el pan en la panadería El Porvenir. Ahí era muy famoso por las semitas. Las semitas es una especie de pan hecha con harina de trigo y su color oscuro de arriba lo polveaban con harina. Entonces, ese tipo de semita. También hay mucha gente que dice, dale una semita al niño, pero es que se refiere a que dale una semita, así dicen, esa es una semita. Entonces el niño pensaba que era un pan y no, una semita es esto, por andar de travieso. ¿Ya ven? Hasta en eso también influye el pan. Hay otro nombre muy aquí, mencionado en los años 40, 50, que se llamaba Panadería La Americana. Esa panadería era de don Julio Paulson. Don Julio Paulson crea y funda lo que es la Panadería La Americana. ¿Dónde estaba? La Panadería La Americana, cuando damos el recorrido de lo que es el conjunto San Francisco, el conjunto se llama lo que es el callejón de Santo Entierro, el jardín Vicente Guerrero, la calle Galeana y la calle de Independencia. Ese es el conjunto San Francisco. Cuando damos el recorrido, ahí les comentamos a la gente que ahí estuvo la panadería La Americana. Hoy venden pizzas y hasta tienen columpios dentro de esa. Ahí existió la panadería La Americana. Ustedes verán dentro de esta transmisión algunas fotos de unos panaderos. Son el señor Manuel Lomelí y su hermano José Lomelí Martínez. Ellos son panaderos que trabajaron en la panadería La Americana, situada ahí en ese lugar, calle Galeana, que no existía, pero la abrieron. Todo ese lugar era una huerta de los franciscanos. También existe panaderías como aquí en San Luis Potosí, como el Fénix, que está en Ejevial, panaderías Avenida, pero hay dos panaderías llamadas La Avenida. Había una, en los años 70s, 80s, había una discoteca llamada el Number One, en Carranza 333, a un lado del Hotel Panorama. Allí existió el Number One. Abajo había una panadería frente a los Portales y Piña, de don José Encarnación y Piña. Ahí existió una panadería, se llamaba Panificadora La Avenida. La otra panificadora o panadería La Americana, la Avenida, existió enfrente del jardín de Tequis, aunque su nombre real es José María Morelos. Pero ahí en la panadería de Carranza, de la panadería Avenida de Tequis, también curiosamente existió cerca otra discoteca llamado el Chaplin's. Bueno, también existe otra panadería, el Esplendor. El Esplendor está en Eje Vial frente a lo que es el edificio administrativo de la policía. Ahí entre Insurgentes y lo que es Bocanegra, ahí existe el Esplendor. Ese es de don José Vega, aquí en San Luis Potosí. Hay otras panaderías ya más recientes, de los años 90, la Penny. Hay otra panadería central que está en Miguel Barragán, donde empieza calle Samarripa. La calle de Miguel Barragán anteriormente se llamaba calle de los Tepetates, así se llamaba. También existe una panadería muy famosa en estos años 2020 a 2021. Todos corren a la Cardona, a Pozos, a comprar pan, porque ese pan es muy, muy sabroso. Existe aquí en San Luis Potosí muchos nombres de pan, y ustedes sabrán que los mexicanos somos muy, muy curiosos para poner los nombres. Recuerden que los nombres de las calles de San Luis Potosí, antes de llamarse como un héroe o como un insurgente o como un revolucionario, tenían nombres de lo que pasaba en esa calle. Calle de la Botana, calle de la Chancla, calle o callejón del Beso o callejón del Duende, según. Pero el pan también ha sido creado y dado los nombres de acuerdo a cómo se parecía o la forma que tenía. Por ejemplo, hay panqués, hay telera, bolillo y virote. Y también se le llama pan francés. En el norte le dicen pan francés. Es como el refresco. En el norte a cualquier refresco le dicen la marca más famosa, color negro. Pero ese refresco lo piden de sabor.
Así también el bolillo no le dicen así, algunos. Otros le dicen pan francés o pan blanco. También hay las conchas, peines, revolcadas. Fíjense de los nombres, porque es muy curioso, hasta puede hacerse una frase. Peine, revolcada, besos, novia, churro, donas, pellizcos, cuernos, huesos, ballenas, alamares, peinetas, quesadillas, hojaldras, campechanas, cochinitos muy famosos de Santa María del Río y panes bigotes y así infinidad de nombres. Entonces se imagina usted llegar con el panadero y decirle, deme 2 conchas y ¿sabe qué? Deme un bolillo. No, mejor deme unos cuernos para el viejo. Entonces usted dice, pues ¿cómo? Es que los nombres curiosos de los nombres de los panes son tan similares y tan curiosos que da a veces hasta sorpresa. ¿Sabe qué? No quiero ya biscuit, mejor, ¿sabe qué? Quíteme los calzones y deme besos. Entonces eso hace que se haga algo como curioso, pero son los nombres de los panaderos. Y esto que estoy diciendo lo dice Armando Rivera y Armando en México, un señor que se dedicaba a hablar de los panes y de las vecindades y de todo. Esa persona se dedicaba a eso, a dar lo que es la vida curiosa o popular en México, Distrito Federal, hoy llamado Ciudad de México. También existen, como les digo, canciones. Por ejemplo, la famosa canción con la que venden el pan ahora en los barrios, en la ciudad, la canción que canta Tintán Valdés, del panadero. También existió aquí en San Luis Potosí la canción muy famosa de Don Lalito, las empanadas de Lalito. O sea, son canciones que el mismo pueblo o la misma gente que hace su venta lo hace para atraer a las personas a que le compren su producto. También hay usos, dichos, costumbres. Como ¿cuáles usos le puede usted encontrar al pan? Hay un uso que le dice, el niño se asustó, ¿qué hacemos? Pues dale migajón, dale un virote, dale un bolillo. Ese es un uso que se le da al pan para que el niño ya no esté asustado. Es usos y costumbres. Recuerden que las abuelitas nos decían, dale al niño esto, dale otro, con eso se le quita. También recuerden que la harina de trigo llega en unos costales. ¿Qué uso se le da? Mi mamá nos hacía sábanas con los costales de harina y a veces ahí estamos cobijándonos y salíamos a veces hasta polveados porque muchas veces o no se lavaba bien o también ese tipo de marca que traía era una tinta azul con rojo y traía unas espigas. Ahorita no me acuerdo de la marca, pero ese se iba despintando con el tiempo y resulta cuando en las noches hacía mucho calor, esa tinta pues amanecía uno aquí con rojo o azul. Pues ¿qué me pasó? Era el tipo de la sábana, el tipo de la tinta que se le ponía a los costales. Recuerden que nuestras mamás hacían lo posible para mantener a las familias de antes, nuestros padres, porque antes no era de un niño y había más niños que perros y hoy es distinto. Antes eran 12, 15 niños y hoy es al revés. También con eso se hacían piñatas y la piñata le ponían la harina para hacer la broma a los niños, pero las piñatas de antes venían de tepalcate, de lo que es de barro, y se llenaba con harina para que cuando la rompiera le cayera la harina del pan al niño. ¿Verdad? También existe aquí en San Luis, como lo mencionaba, el famoso mollete. El mollete es una especie de bolillo o virote, como decimos aquí en San Luis, partido a la mitad. Algunos le quitan el migajón, otros no, para llenar. Y le ponen frijol, jitomate, lechuga, cebolla y salsa. Y doña Fabiola, en la calle de Manuel Sotón, a un costado de lo que es la catedral, a ver si nos ve por ahí, luego me echo un mollete. Bueno, doña Fabiola vende desde hace más de 25 años, ya casi 26 y medio, vende los famosos molletes dentro de un costal. Dice ella, menciona en una de sus entrevistas que al día a lo mejor vende más de 500 molletes y empieza desde las 6:30, 7 de la noche a poner su puesto. Y esos son los años que tiene. También
aquí en San Luis Potosí se usa el virote para hacer las famosas tortas de El Gori, que es de la amiga Tere Menchaca, que es una tradición que desde los años, hace muchos años vende ella el famosa torta del Gori, que tiene en el santuario y tienen varios camiones opuestos. El Gori, también las famosas tortas que existieron a un lado, enfrente de la Alameda, a un lado de lo que fue la Flor de Tokio, y nada más hoy le dicen el Tokio. A un lado existía un local llamado Los Vikingos, las tortas de los vikingos. Hoy solamente existe el carrito en la calle de Tomás Esteves, enfrente de lo que es el templo del Perpetuo Socorro. Ahí están los famosos vikingos. Ya tiene más de 30 años, 35 más, los vikingos. Otra de las tortas era las tortugas del Charco Verde, que era el nombre más largo. Hoy nomás le dicen las tortugas. Ese estuvo principalmente en la calle de Álvaro Obregón, esquina de Hidalgo. Ahí estuvieron las tortugas en los años 70, 75, 80 del señor Malaver, un deportista del ciclismo. Ese señor se dedicaba a eso y puso su negocio de las tortugas. Y también hay las empanadas que les mencionaba, las empanadas de Lalito. Es una persona que se dedicaba a hacer donas, y primeramente, y después puso un negocio de mariscos en la ciudad de Monterrey. Cuando no le conviene estar en Monterrey, se viene a San Luis, se casa y pone un negocio de mariscos, y dentro de los negocios ponía lo que eran las famosas empanadas como botana, y resulta que vendió más empanadas que mariscos y le halló su fuente de ingresos a lo que fueron las empanadas. Él era una persona que andaba en su monociclo. Él fue cirquero en Estados Unidos. Entonces, al llegar aquí a San Luis, pues él empieza a vender lo que es las empanadas y su canto en un triciclo, después en una combi y después en lo que era el monociclo. Él usaba esos artefactos para vender su producto en todos los barrios, y usaba lo que era la harina, que es nuestra plática de la harina, el pan, las empanadas de piña, dice su canción. También algunas panaderías, y yo lo hice, yo llegaba con mi monedita de 10 centavos, que antes llegaba uno y le daba 2 de 5 a la señora de la panadería Vallejo, porque nos íbamos a los bolos, ahí a San Miguelito, y en el atrio juntábamos las monedas, y después de eso nos íbamos a las migajitas. Me da 10 centavos de migajitas, y usted llegaba y le daba en papel de estraza, sacaba las migajas de lo que sobrara del pan, lo que se le caía. Entonces todo eso, no, para nosotros era un dulce. No sé si ustedes recuerden los famosos recortes de la Costanzo, pues algo parecido, pero en migajitas. Lo vendía la Americana, lo vendía el Porvenir, también lo vendía las panaderías de la Central, ahí en Samarripa y Miguel Barragán, las migajitas. Fíjese, hasta eso comprábamos por 10 centavos en un molotito de papel de estraza. También ha habido tortas como famosas, las que venden ahora en los reyesitos, se llama el reyesito. Bueno, todo lo que le estamos diciendo es el producto y el uso del pan, desde dónde viene, cómo se hizo, cómo llega a México, en qué panaderías famosas en México, y cómo es que está aquí y progresando y haciendo el uso del pan o la harina en México. Y como les mencionaba, no solamente se hace de trigo, también se hace de mezquite. Nuestros pobladores principales, los que se le llamaban naturales o los huachichiles, molían y dejaban secar el mezquite. El mezquite tiene una semillita y la vaina. Ese mezquite, cuando está rojo, sabe muy sabroso. Uno lo comía. Pero cuando se seca, suena como una cascabelito. Eso lo muelen y con eso lo mojaban y dejaban que fermentara. Esa fermentación hacía una harina y con eso hacían tortillas y hacían panes. Está documentado. También, en cierto tiempo, como yo les mencionaba, aquí en San Luis Potosí existen panaderías que hacen en su tiempo las roscas, el pan de muerto, porque todo altar debe tener agua, pan de muerto,
velas, incienso y la flor amarilla de cempasúchil, que también le hacen molida y hacen harinas para sopa. Les digo que México es rico en productos de alimenticios, y también se hace el pan de agua, también se hacen los pasteles o las roscas. Y hoy, para que el niño no salga, la comadre, ya ve que antes en las fiestas de 15 años, me da para mi mamá, y le daban un cachote de pastel. Ahora no. Ahora le dicen, ya no se usa, me da para mi mamá. Ahora le dicen, me da un pastel, y ahora le dan un chiquitito que se llama cupcakes, creo se llama. Es un como keki o como biscuit chiquitito. O tenga, aquí está, porque antes nos íbamos y nos llevábamos nuestra rebanadota. Y anteriormente, aquí en San Luis Potosí, se usaba que la fiesta de 15 años era un día y la partida del pastel era el día siguiente. Así se usaba antes aquí en San Luis Potosí, y las fiestas eran en la casa. Ven cómo el pan, la capirotada en tiempos de la Semana Santa se hace en viernes. Qué coincidencia que el gorro picudo que ustedes ven en las gentes que desfilan en la procesión del silencio se llama capirote. Y ese día se come la capirotada. Porque usted va a la procesión y si la ve desde arriba, pues nomás de pura capirotada, porque no alcanza a ver las cadenas que llevan la gente, o los santitos o los señores que van descalzos, o las personas que a veces van en silla de ruedas o en muletas. Después hablaremos de la procesión del silencio. Si me siguen invitando, claro que sí. También aquí en San Luis Potosí, y dentro de lo que es la tradición de la música, existe, como ya lo mencioné, canciones de Salvador Flores y también de Tintán cantando. Pero los niños jugaban. ¿A qué jugábamos de niño? Jugábamos a las escondidas, a la Robili Robili y al famoso los maderos de San Juan piden pan, no les dan. Fíjense, hasta en los cantos y canciones de niño también incluimos a lo que es el alimento del pan. Y a quien no le dan pan que llore. También hay refranes, dichos populares. Por ejemplo, el que da pan a perro ajeno pierde el pan y pierde el perro. ¿Por qué? Porque se le va. Así es eso. También, ¿a quién le dan pan que llore? ¿Verdad? Así es. Oye, andas con esta muchacha que tiene los billetes muchos. Pues sí, pues ¿a quién le dan pan que llore? No le hace que esté fea, con que tenga los billetes muchos. Ese es un dicho. Los mexicanos somos famosos en hacer refranes, dichos populares, y también hay como proverbios de lo que nos pasa. Por ejemplo, cuando usted llega y lo ven con la muchachona, chin, lo agarraron con las manos en la masa. Eso también, o sea, ¿cómo es que influye dentro de los refranes y los dichos? Adiós, chiquita, ¿a qué horas vas por el pan? Ese es otro. Incluimos el pan, el alimento. El pan es un alimento que les digo que desde chicos hasta el último minuto, pues nos están dando. Ese es el pan. Y también cuando la vamos pasando mal, por ejemplo, ahorita en esta pandemia, las penas con pan son buenas. ¿Por qué? Porque también incluimos al pan en estas pandemias, fíjense. Y lo que es uno al hacer estos recorridos, estas pláticas, es con un corazón muy sincero para la gente que nos está viendo, porque hay que llamarle al pan, pan, y al vino, vino. Ser sincero, ser honesto y decirle a la gente que los esperamos, que los queremos, que vean nuestras historias del pan, de la comida, de tantas cosas que existen en San Luis Potosí. Todo esto que ahorita nos envuelve dentro de esta plática, queremos recibir sus comentarios, queremos recibir también sus aportes, algunas cosas que se nos hayan pasado, porque también hay que ver varios libros para sacar lo de este tema. Hay muchas panaderías aquí en San Luis Potosí. Antes no se llamó San Luis Pantosí, porque hay tanto pan en San Luis Potosí, y dicen, chin, es lo que engorda el pan. No, el que engorda es uno, no el pan. Ahora, cuando los niños están dando lata, ¿qué hacemos? Pues dale un pan para que se calle.
Fíjense, hasta en eso, el pan influye mucho, lo que es las harinas, los churros, las donas. Ahora hacen churros rellenos, hacen donas rellenas, ahora ya todo se rellena. También uno con tanto pan se rellena uno. Acuérdense que el alimento del pan es algo muy importante. Las harinas, dice, deje de comer harina, pues por eso se llama así, que no ve que es de harina. Pues sí, hay que comer pan de harina. Es eso. Entonces dice uno, ¿cómo le haremos ahora con esta panza? Pues ¿qué? Es que estás panzón. Ya ven cómo también ahí influye el pan. En muchas cosas influye lo que es el pan. Es un alimento tan rico y más que nada con un cafecito. Aquí con Don Botas, dicen la gente que me ve en la calle, adiós Don Botas. Eso es muy importante, conocer nuestra historia. Yo los invito a que sigan compartiendo, a que compartan esta plática. Es tan interesante conocer más de nuestro San Luis Potosí. Vamos a dar una plática de los panteones, también es panteones, fíjese. Como la ve, también incluye el pan, que viene panteones, panteus, todos con Dios, eso quiere decir. Aquí yo les agradezco mucho que ustedes nos hayan preferido o su tiempo compartirlo con esta plática. Yo le agradezco a la Secretaría de Cultura y al Centro de las Artes la invitación que está haciendo, porque este tipo de pláticas es algo que aprendemos más. Y los recorridos, no hombre, ahí aprendemos más porque en los recorridos nos encontramos músicos, nos encontramos gente y nos encontramos con situaciones de la calle que a veces no entendemos. ¿Por qué se llamó esa calle? ¿Por qué se llamó del ensaye? Porque el ensaye es una muestra que se hace un cáliz para hacer una moneda. Por eso la calle Ildefonso Díaz de León se llamó calle del ensaye. Ahí hacían monedas en muestra para después hacerle ya la real. Eso es aquí en San Luis Potosí. Y le agradezco mucho la invitación a todos ustedes y al Centro de las Artes, el que estemos aquí compartiendo este pan. Y ahora sí, ni migajas van a quedar, miren, ni migajas van a quedar. Gracias por esta plática y esta invitación. Agradecemos que nos hayan acompañado en esta nuestra primer conferencia virtual y los invitamos a nuestro siguiente recorrido por el Mercado República dentro del mismo ciclo Repaseando por San Luis, recorridos y pláticas sobre la ciudad, el cual será transmitido por el Facebook del Centro de las Artes el próximo sábado 18 de septiembre en punto de las 12 horas. Muchas gracias y hasta la próxima.